Muy buenas tardes, mi nombre es Raúl Asensio. Una charla entre desconocidos, un podcast para todos y para nadie. Apóyenos dándole like a estas charlas para poder proseguir y seguir dedicándole tiempo, esmero y así poder ir mejorando en el contenido, en la forma y también en la tecnología que podemos ir adquiriendo para estas charlas entre desconocidos. El tema que vamos a vislumbrar el día de hoy es qué es pensar. Hoy se dice cada mundo es un pensamiento, cada quien tiene su verdad, cada quien tiene su perspectiva, cada quien tiene su creencia. Sin embargo, yo me atrevo a decir que hay una sola verdad con diferentes perspectivas, pero veamos por qué llegamos a esas conclusiones. Y lo más importante de estas charlas no es encontrar una respuesta pragmática. A lo mejor lo que vamos a provocar es preguntarnos más y más. ¿Para qué? Para poder llegar, tener un contexto más amplio sobre un tema. Inicio con un pensador que creo es el pensador más importante de todo Occidente, Aristóteles. Dice, el asombro es el origen del pensamiento. El asombro es el origen del pensamiento. Me atrae mucho esta frase, bastante. Creo que cuando uno quiere analizar, discernir, sobre un objeto, sobre una cosa en sí, esa cosa nos tiene que llamar la atención, nos tiene que sorprender. Así como las ideas. Si uno quiere entablar alguna idea, nos tiene que asombrar. Si no nos llama la atención, no logramos enfocar eso que queremos descubrir. Aquí la idea del pensar me gusta mucho como un asombro. ¿Cómo fue posible que mi mente, que mi capacidad intelectual, mi educación, realmente me esté dando armas, me esté dando conceptos, me esté dando sabiduría para poder vivir en este mundo? El asombro me da la capacidad de pensar, me da la capacidad de analizar, de comprender, de resolver problemas de diferentes maneras. Me motiva. Partiendo de esto, partiendo de esta idea del asombro, que es la idea primordial que vamos a manejar el día de hoy, con este pensador que lo dijo Aristóteles, un pensador creador de una metafísica, de una estructura del pensamiento fascinante. Sin embargo, muy poco reconocido. Una de las grandes críticas que he hecho en la vida es a la educación. ¿Por qué a la educación? Porque se dice que el maestro, que el profe, son aquellas personas que nos enseñan a pensar
o mejor dicho, diría yo, que nos dan un orden, un esquema que a ellos les ha funcionado para decir qué se piensa. Pero puedo reconocer que muy pocos maestros, profes de kinder, de primaria y hasta de secundaria, muy pocos saben que el asombro es de las mejores capacidades para provocar que el alumno empiece a conocer, que comience a pensar. Tan así es que de repente las matemáticas, si yo tengo un maestro que me va a instruir en la aritmética y este maestro no me asombra con su conocimiento, con su forma, con su estilo de enseñar, no va a provocar nada en mí. Y en lugar de disfrutar una enseñanza tan interesante, me voy a alejar. Porque de repente el aprender cuestiones artísticas se facilitan más? Porque nos sorprenden, porque nos llaman la atención, porque jalan nuestros sentidos. La música, la pintura llena de colores, la música, sonidos, cómo vibra, cómo se siente. Claro que nos va impresionando. Y es curioso que la música en todos sus rangos y en todas sus épocas. Hay música que hoy consideramos que no lo es, pero que al final de cuentas nos impresiona, porque nos llama la atención, nos asombra. Y esto provoca que le dediquemos tiempo, que nos dediquemos a analizar, a defender este arte. Tanto lo analizamos que logramos comprender de cierta u otra manera. A mí la música de los 80s me asombra. La escucho y empiezo a analizarla. Esto hace en mí que la comprenda. Que a lo mejor si logro escribir alguna canción o tocar una música de cierta u otra manera, va a ser influenciado por la música de los 80s. ¿Por qué? Porque es lo que más me ha asombrado. Y porque es lo que me tocó vivir. A mi alrededor había gente que me enseñó, que me mostró, que me puso ahí, en ese camino de esa música. Hay quienes van a decirme, no, es que eso no es música, eso es ruido, es estridente, el rock. No, ve la música clásica, Beethoven, Chopin, etcétera. Dicen, esa es música. Yo digo, tiene una estructura bastante interesante. Tuve la fortuna de que me acercaron también a ese tipo de música que llama la atención, que impresiona y que uno analiza. Pero hay preferencias. En el pensar, en el pensamiento humano, hay cientos de cosas que aprender, que analizar, que comprender y que darles una definición. Y siempre lo vamos a hacer con lo que más nos impresiona. De repente es curioso, papá y mamá están educando a su hijo, lo divierten, lo alimentan, lo cuidan,
Pero de repente los papás, a ver qué dice primero, papá o mamá. Y empiezan a repetirle papá, mamá. Wow. Palabras específicas. Y se lo quieren ganar. Se quieren ganar a ese niño, a ese bebé. Si ese bebé dice papá, feliz de la vida el papá. ¿Por qué? Porque sabe que impresionó, que sorprendió a su hijo. Si dice mamá, es que la mamá lo sorprendió más. Puede haber quienes me digan y me refuten eso, es que hay otras opciones de la forma de pensar de cualquier ser humano. De acuerdo, de acuerdo. Creo que Aristóteles no es el único que nos indica cómo pensar. Hay muchos pensadores y cada quien va exponiendo lo que creen del pensar. Aún el maestro de Aristóteles, Platón, tenía otra concepción de lo que era pensar o adquirir conocimiento. Hay quienes me van a decir es que pensar es una cosa, conocer es otra. De acuerdo. Aquí estoy englobando pensar, conocer, aprender, casi unificándolo. Si la cosa me sorprende, tengo más facilidad de aprender, de analizar y de encontrar respuestas a aquello que estoy conociendo y eso nuevo que estoy adquiriendo en mi pensamiento. Se da uno cuenta que, como les digo, los profes hoy en día sorprenden muy poco. No porque estén mal preparados, creo que tienen exceso de información en su cabeza. Pero también es curioso que si el maestro no está sorprendido de lo que sabe, no puede sorprender al alumno. Y de repente puedo ver planes académicos y hasta ahorita, por lo menos en la nueva escuela mexicana, no veo que se busque sorprender al estudiante. De cualquier etapa. De repente al niño de kinder lo sorprenden con que el maestro le dé una estrellita. Él se va feliz con esa estrellita que se ganó. ¿Por qué? Porque se aprendió las vocales A, E, I, O, U. Entonces tuvo un premio. Al niño le sorprende que alguien que no es tu familia se emocione con tu aprendizaje. Hay una sorpresa. Les comentaba lo del papá y la mamá. Y la primera etapa del infante es la etapa tan maravillosa para que los padres sorprendan a los hijos y que eso que aprendan, eso que inicien a pensar, les va a durar toda la vida. Después es curioso que a los 13, 14 años ya el hijo no es fácil de sorprender. ¿Por qué? Porque está encontrando nuevas sorpresas en el mundo, nuevas interacciones con el otro, con otros objetos, con otras ideas, con otra información. Se van alejando de la familia. Hoy en día es curioso que el papá y la mamá tienen muy poco tiempo con el hijo. Entonces realmente en un futuro tú le vas a poder preguntar al adolescente, ¿qué te enseñó tu padre? ¿Qué te enseñó tu madre?
No, no me acuerdo. Me acuerdo más de la escuela. Me acuerdo, y no tanto de mi maestro, de mi compañero. Aprendimos juntos. Y de repente también los amigos que te van rodeando te van impresionando. Y se va creando un vínculo para pensar. Muy curioso que de repente el niño intelectual del salón está rodeado de información interesante que lo va motivando. El niño que es arrojado del lado del maestro, que lo envían hasta atrás para que no distraiga a los niños enfrente, en lugar de sorprenderse, él se divierte atrás, no con lo que le están enseñando. Entonces hoy en día esa sería una crítica interesante, el asombro, para iniciar a conocer. Maestros de cualquier nivel asombren a sus alumnos. Y esto les va a dar el inicio para que ese estudiante inicie a pensar. Asómbrenlo. Con historia, con literatura, con matemáticas, ciencias naturales, etcétera, con todo el conocimiento que le puedan inculcar. Y padres de familia, no dejen que seres externos a tu hijo los impresionen más que tú. Y esto va ocurriendo paso tras paso. Una frase también muy interesante es: para poder desarrollar nuestro pensar hay que vivir. Que la vida sea una constante, de asombro. Que lo que vayamos viviendo nos siga asombrando para seguir disfrutando esta vida. Encuentra uno hoy en día las frustraciones de muchos jóvenes adultos estresados que viven saturados de información. Pero es tanta la información que ya no se asombra de la información. Yo recuerdo cuando iniciaba el internet que conectaba uno el módem a la computadora, que no podía uno hacer llamadas en ese momento. O estabas en el internet o podías hacer llamadas por teléfono. Paso a paso. Pero nos sorprendía. Por lo menos a mí me sorprendió todo el internet. Todo lo que contenía. Todo lo que podía uno sacar de ahí. Hoy en día el niño tiene acceso a esa información que ya no le sorprende. Desde los 3, 4 años ya tienen el celular con el internet. El internet es un paso más de información, pero que no sorprende. Por eso, no porque tengas más tecnología significa que piensas más. Tu capacidad de asombro se ha ido apagando. O ocupas cosas súper extraordinarias para asombrarte. Antes nos divertíamos con unas canicas, con un trompo, con un yoyo, con jugar a las escondidas, a los indios y vaqueros, al soldado, al policía y ladrones.
porque todavía nos sorprendían esas actividades. Hoy en día darle una canica a un niño, pues se la va a querer comer y ni siquiera va a querer saber para qué es. Salen a la calle y ya no se asombran, ya no se divierten. ¿Por qué? Porque es más divertido el aparatito que me tiene exhausto o me tiene emocionado con tantos colores, con tantos píxeles, con tanta información, que nos entretiene, no tanto que nos impresione. Entonces, eso que es el asombro es fundamental para cualquier área de aprendizaje, para cualquier etapa de nuestra vida. Entonces, para poder desarrollar mejor nuestro conocimiento, nuestro pensar, hay que vivir. Y hay que asombrarnos de cada paso que damos. ¿Para qué? Para no vivir frustrados. Para que cada día valoremos paso que vamos dando. Ese es el inicio de pensar. Asombrarnos. Y ya de ahí se va desarrollando y va uno diciendo esta persona es más inteligente, aquella y aquella. Pero da la casualidad que la inteligencia no es el pensar. Aquel joven que saca 10 en todo no es que sea el más sabio o el que tenga mejor desarrollado su forma de pensar. Lo que tiene es una inteligencia específica para ciertos conocimientos. Hay gente que es muy buena para la escuela, le sale innato y se tiene que sacrificar poco para lograr ir pasando con buenas calificaciones sus periodos escolares. Sin embargo, es algo muy curioso y esto está comprobado y pueden buscarlo. Las mejores calificaciones de kinder, primaria, secundaria y preparatoria no es a los que mejor les va en la vida. Se queda uno, oye, pero si son tan inteligentes, si son personas que piensan. Y yo ahí diría, es que el pensar es la vida misma. Sorprenderte de todos los ámbitos que puedas conocer. Y la inteligencia es más particular. Puedes generar una inteligencia intuitiva, una espacial, una inteligencia emocional, una inteligencia musical, etc. Pero es algo más particular. O esta persona es muy inteligente en matemáticas, en medicina, en ciencias artísticas. Muchos dicen, esa es habilidad. La inteligencia te va desarrollando habilidades. Esa es una realidad. Pero aquella persona que es inteligente en un ramo no necesariamente es la persona sabia. ¿Por qué? Porque aprendió una estructura. Las matemáticas tienen una estructura para ser enseñadas, por lo tanto también para ser aprendidas. Las artes tienen otra estructura para ser enseñadas, para ser aprendidas.
cada carrera universitaria, cada licenciatura tiene un método específico de enseñanza y de aprendizaje. Y no significa que el abogado es más inteligente que el contador, o que el doctor, el médico, es más inteligente que el psicólogo, ¿no? Han desarrollado una especialidad de aprendizaje en ciertas áreas, pero también puede caber la posibilidad de que haya personas que aprenden de una, otra y otra cosa, y en todas tienen un muy buen nivel. Es que son más inteligentes, ¿no? Son gente que ha tenido un pensamiento mucho más sereno, una mente más tranquila, que no se ha especializado en una sola cosa, a lo mejor que ha vivido más, que ha recorrido una vida aprendiendo más, conociendo más, y que no se les dificulta asombrarse. Son gente que se ha ido asombrando de muchas especialidades. Fascinante. Ahí podemos percibir que el pensar es más allá del simplemente conocer o de analizar. Por lo que me queda decir, uno de los primeros pasos para iniciar nuestro pensamiento es asombrarnos. Maestros, padres de familia, gente que estemos rodeados de niños, hagamos que los niños se sorprendan, que lo que nos rodea no sea algo que está ahí porque sí. Al contrario, que algo que está ahí tiene una razón de ser y hay que explicarlo. Que si vemos un gusanito, acercar al niño, mira, ve lo sorprendente que es distinto a ti y tiene vida y se desarrolla y que no hay que destruir. Que si soy carpintero, acercar al niño, mira, esto es tallar una madera, esto es cortar una madera para hacer esto, aquello o aquello. Que si mi padre es albañil, que me acerque, que me enseñe, mira cómo se hace un andamio, mira cómo se pega un bloque. Que es artesano, mira cómo se pinta, mira cómo se crea una figura de yeso, mira cómo se pueden combinar los colores y tú te quedas extasiado por lo que estás aprendiendo. Hoy mi madre me dio un platillo excelente de comida. Mamá, ¿cómo lo hiciste? ¿Qué ingredientes? ¿Qué combinaste? ¿Por qué te quedó tan rico? ¿Me dejas ver cómo haces este platillo? Llego a mi casa y me sorprende el ver mi casa arreglada. No, yo he querido arreglarla y no puedo. Y de repente, ¿quién arregló? Mi esposa. ¡Wow! Muéstrame cómo lo hiciste. Porque me sorprende esto que yo no puedo lograr y que tú lo haces tan sencillo, lo haces ver tan sencillo, pero a la vez impresionante. Y veámoslo en diferentes etapas. Les digo, el niño en kinder
en primaria, secundaria, preparatoria, universidad, maestría, doctorado, y de repente llega uno con gente anciana y que te sorprende los relatos que tienen. ¡Wow! Maravilloso. ¿Cómo le hizo para conocer tanto, para ser tan sabio? Aprendió a asombrarse de la vida. Tuvo una mente serena para poder adquirir conocimientos, no simple información. Hoy ni siquiera ocupas tanta información porque toda la tienes en un aparatito que puedes manipular. En cambio, eso que nos va quedando en nuestra cabeza toda la vida. Esos recuerdos de este paseo, de aquel paseo, de este deporte, de esta acción. Entonces, yo puedo casi asegurar que el primer movimiento para pensar es sorprendernos. Entonces aquí, maestro, si tú puedes sorprender a tu alumno, adelante. Padre de familia, si puedes sorprender a tus hijos, adelante. Hermanos, primos, tíos, si pueden sorprender al que está a su lado. Esa es la mejor manera de motivar a pensar al otro. El asombro. Primer punto para ir conociendo qué es el pensar. Les digo, no es la única y vamos a ir siguiéndolo viendo paso a paso. El asombro. Sorprenderte, asombrarte, te va a dar motivación para conocer, para discernir, para analizar, para encontrar respuestas en un momento dado, para no estresarte, para no sentirte solo, para descubrir que en cada cosa que hay a tu alrededor hay algo maravilloso. Y que al sorprendernos de algo vamos a creer en algo. Vamos a irnos arraigando en algo. Disfrutando de la vida. Y olvidándonos de ese nefasto pensar, frustrante, estresante, de no saber qué hay a nuestro alrededor, porque hemos perdido la capacidad de impresionarnos. Y les digo, es bueno tener información, es bueno que haya información, pero hay que saber para qué es esa información. Y que tanta cantidad de información podamos tomarla, reunirla, analizarla, conjuntarla y que nos dé respuestas. Y al encontrar respuestas nos vamos a sorprender a nosotros mismos. Y nuestro problema existencial va a ser divertido, fascinante. Primer punto para conocer es sorprendernos. Y hay mucho de qué sorprendernos en esta vida. Que tengan un excelente día. Un podcast para todos y para nadie. Charla entre desconocidos. Muy buena noche.